Muy buenas amigos de Agenda Económica, gracias por su compañía. Hoy vamos a compartir este programa con un amigo, un cooperador de Agenda Económica desde hace muchos años ya, Miguel Collado Di Franco. Cada vez que decimos que necesitamos su presencia, pues siempre está dispuesto. Así que gracias Miguel por estar una vez más con nosotros. Un placer y gracias nueva vez por la invitación. Sí. Miguel, tú y yo siempre hablamos de la economía nacional. Lógicamente nosotros no somos un país único en el mundo y algo siempre mencionamos de cuáles serían las perspectivas dominicanas económicas, pensando siempre en las cosas que pueden suceder con el exterior. Sin embargo, yo quiero empezar el programa hablando de la economía internacional, no de la nacional y las consecuencias de la internacional, sino de economía. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de economía internacional contigo? Porque casi no lo hablamos y porque está tan convulsa la economía internacional, China, Rusia, Ucrania, Alemania, Europa completo, Estados Unidos, América Latina, o sea, y es tantas cosas diferentes. Cuando un país no le está yendo mal, a otro le está yendo muy mal. Ahora tenemos a Europa que todos los agricultores como que quieren rebelarse en todos los países. Entonces quiero hablar de ti, contigo de eso. Y quiero que tú me hables primero Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación en 3 puntos y algo. Y Jerome Powell dice, no. A mí no me hablen todavía de bajar tasa, que yo no veo esto muy claro. Te estoy diciendo con mis palabras, no con las palabras de él. Claro. Y no veo esto muy claro. Posiblemente pensaré en la tasa ya en junio, cuando comience el verano. Y entonces las bolsas como que dicen, a algunas les gusta, a otras no. En los Estados Unidos dicen, ay, qué bueno, pero fuera de Estados Unidos dicen, ay, qué malo. O sea, háblanos de eso, por favor, un poco. Mira, la Reserva Federal, el mismo Powell, el chairman o presidente del complejo de la Reserva Federal, del sistema de la Reserva Federal. Sí, porque es un sistema. Sí, claro, bancos regionales. Sí. Dijo, bueno, el mensaje que envió en diciembre fue el contrario al que uno está viendo ahora. En ese momento el mercado, bueno, la opinión pública, el mercado lo tomó, esa rueda de prensa que se dio en diciembre, como que la Reserva tenía las intenciones de bajar tal vez más rápido de las señales que habían dado anteriormente la tasa de política monetaria, la tasa de referencia. En ese momento, en junio, hubo un quiebre en la inflación. La inflación empieza a bajar, pero desde junio ha habido movimientos hacia abajo, hacia arriba, entonces sería un movimiento lateral que ha tenido. Y los últimos datos, o el último dato, envía una señal de que tal vez todavía el movimiento podría continuar lateral, o quién sabe si hay la tendencia a que se incrementen los precios a un ritmo mayor al que se había esperado. Porque la inflación no es que está descontrolada. No, lo que quiero decir es que la inflación en Estados Unidos y la mayoría de los países continúa a ritmos superiores a lo que existía antes de la pandemia. Lo que existía antes de la pandemia, lo que hemos visto es una reducción con relación a los niveles que tuvimos máximo en el 21, en el 22 sobre todo. Correcto. Entonces, la posición de la Reserva Federal, aquí uno está tratando, cuando analiza a estos actores, es ver qué decisión van a tomar. Algunos piensan que en las reservas federales se lleva estrictamente de la data, de los datos fríos de inflación, de la tasa de desempleo, que es el doble mandato que tiene la Reserva Federal, mantener baja la inflación y también la tasa de desempleo. Pero no, hay algo más que eso. Entonces ahora estamos tratando de determinar de si sus palabras van a ser firmes esta vez, dado los datos de inflación, o podrían eventualmente flexibilizarse.
¿Y por qué uno piensa de esta manera y tiene que tratar de adivinar qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque entonces, el año pasado, cuando la Reserva Federal dejó de subir las tasas, eh, todavía la inflación no estaba bajo control. Exacto. Y lo está demostrando la data que ha salido recientemente. Entonces, es un ente, me refiero a ese banco central en particular, y parecido a otros bancos centrales a nivel internacional, que no necesariamente se llevan de la información estrictamente económica. Cuando tú mandas la señal a los mercados, ya que tú mencionabas la bolsa, de que eventualmente podrías reducir la inflación, ¿qué sucedió con la liquidez en Estados Unidos y las burbujas que han estado sido promovidas por las tasas que se mantuvieron bajas durante muchísimo tiempo? Nos hemos acostumbrado a un mundo que no se nos olvide. Hay una generación de banqueros de Wall Street, hay una generación de analistas, de inversionistas, que no conocen un mundo que no sea el que prevaleció a partir del 2007-2008 con la crisis, donde las tasas bajaron a cero, estuvieron en 0,025 la tasa de referencia. En Europa negativa. Correcto, Europa negativa. Entonces sube, no llega más o menos a 2 por un momento antes de la pandemia, pero antes de la pandemia ya en el 19 empieza a bajar nuevamente y hay un periodo, no sé si lo recordarán los televidentes, en el 19 que fue la crisis de los repos o de los repurchase agreements. Faltaba liquidez en el mercado en Estados Unidos. Entonces viene la pandemia y vuelven y se bajan las tasas a unos niveles similares a lo que había anteriormente, pero en ese momento, en la pandemia, el balance de la Reserva Federal comprando títulos, principalmente títulos del Tesoro de Estados Unidos, sube en más de 4 trillones de dólares. En inglés, en español serían 4 billones, casi 5 billones, un 1 con 12 cero. ¿A dónde vamos con todo este análisis? Hay que ponerlo en perspectiva, todo esto. Y vuelvo al discurso de diciembre, cuando todo el mundo interpreta que lo que quería transmitir era que podía reducirse más pronto la tasa de referencia. Bueno, pues los mercados empiezan a animarse y esas burbujas que se han estado gestando por todo lo que describí previamente, de tasas bajas y de liquidez, pues empiezan a subir. Y esto tiene un efecto, pero diferente en diferentes momentos. Desde entonces los mercados se han animado bastante, pero cuando sale el dato de inflación, bueno, pues vuelven y los mercados se contraen un poco, pero tienes por un lado el oro, que desde hace ya bastantes semanas, no te sabría decir, pero exactamente en qué momento en diciembre no ha bajado de $2,000, porque hay un riesgo todavía. Si de verdad la reserva en algún momento bajara, pues obviamente esto seguiría afectando la liquidez y el oro sigue siendo... Podría subir la inflación. Y es correcto, y el oro sigue siendo un elemento de refugio, para valor. Entonces, por un lado tienes ese escenario de incertidumbre todavía qué va a pasar. La tendencia ahora mismo es el cambio de discurso, como tú bien decías. Entonces habría que esperar mayo, junio, a ver cuál es la decisión. Eso tiene un impacto local. Bueno, ya mencioné uno en una materia prima importante. Lo tiene en el endeudamiento local, en términos de las tasas de referencia, la que fija todo es la de la Reserva Federal, que afecta los rendimientos de los bonos y en consecuencia cuánto te van a demandar los inversionistas por comprar un título de República Dominicana, por ejemplo, o de cualquier país que vaya a emitir internacionalmente. Miguel, eso tiene un impacto. Miguel, el dólar en los años 80
era 70, 80, era el 90%, era la moneda que se usaba en el 90% de las transacciones comerciales mundiales, entre los 70 y los 80. A esta altura de juego anda por el 50%. Tengo entendido, eso es el último dato. Un poco más. Es más. Ha perdido, anda por 60, 70, sí. Pero con relación a China, Rusia y India, la relación comercial que antes ellos tenían, que no era tampoco mucha como lo hay ahora, pero esa tenían antes un 70, 80%, ahora anda en el 30 solamente por ciento. O sea, los intercambios comerciales entre esas tres naciones solamente usan el 30% de esas transacciones son en dólares. No te quiero todavía llevar a Europa, lo que quiero decirte, si el dólar sigue perdiendo hegemonía en materia de moneda de intercambio comercial mundial, ¿en qué puede afectar a los países que dependemos mucho de la economía norteamericana, como los países latinoamericanos sobre todo? Mira, el dólar todavía no va a perder la hegemonía que tiene. La ha perdido relativamente, pero no tanto como para decir que va a ser sustituida por cualquier otra moneda que pueda ser creada por un grupo de esos tres países o dos de esos países o los BRICS. No, estamos muy lejos de eso. La señal más importante que yo veo es cómo países como China, como Rusia, como la India, que tú mencionabas, sí, han incrementado sus reservas de oro. Sí. Eso es importante. El dinero, en realidad, para muchos, y yo pienso así, es el dinero mercancía. El oro es la mercancía por la referencia en cuanto a dinero. Lo otro es monedas fiduciarias. Pero una moneda fiduciaria debería tener un respaldo. En este caso, el oro. Para mí lo importante de este fenómeno, de que Estados Unidos, la Reserva Federal, esté incrementando o haya incrementado tanto la base monetaria, haya creado tanta inflación, que no es más que eso, precisamente, aumentar la cantidad de dinero correlativa a la cantidad de bienes que existen, sí ha debilitado al dólar y entiendo que lo seguirá debilitando en la medida en que siga la política expansiva, no exista una corrección. Ese balance de la Reserva Federal que mencionaba se ha reducido desde el 22 para acá, pero no significativamente. Entonces, ahí es que yo veo el tema a largo plazo, pero a largo plazo, no por ahora. Yo no veo sucediendo nada que cambie todavía que el dólar sea la unidad de reserva para la mayoría de los países y que sea todavía la moneda de intercambio. Lo importante para mí, la señal que manda, es precisamente esa, que haya más países interesados en fortalecer su moneda con reservas de oro. Esa es para mí la mejor lección que podemos sacar, y el hecho de que Estados Unidos esté usando el dólar como un arma, como lo está usando a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y en otros momentos más, pues obviamente países que geopolíticamente tienen otros intereses, tienen sus propios intereses, como los que hemos mencionado, pues obviamente van a tratar de evitar tener la mayor exposición a esa moneda, por supuesto, para cubrirse en caso de un conflicto, de ser castigado, de que se le impongan sanciones a través del dólar. Hablando de la reserva de oro, ¿podrías tú decirme por qué usan a Inglaterra como el país de mayor depósito o guardián de la reserva de oro de los países? ¿Qué pasa? ¿Por qué Inglaterra tiene esa ventaja o ese servicio? Porque fíjate, Venezuela tiene reservas que están retenidas, pero... Y sacó reservas de allá. Pudo sacar un poco, pero tiene mucha allá. Confianza. Es pura confianza. Confianza, una tradición de confianza que viene desde hace tiempo, digamos que del siglo. Digo, Rusia tiene la de ellos en su país, Estados Unidos tiene reservas en oro también. O sea, sí, tiene reservas. Pero hay otros países que lo tienen. Hay otros países que lo tienen en otros países, sí.
Yo te diría que es Pura confianza. una tradición de confianza. No hay que olvidar que dentro de los países con apego a las leyes, la tradición anglosajona diría que son países que pueden ser ejemplos, y uno de ellos podría ser Inglaterra. Paso a China. China tiene pronóstico de deflación. China, independientemente de que tiene incentivos fiscales monetarios, una economía expansiva, todavía China no arranca. Y el mundo está muy preocupado. El mundo depende de China, China depende del mundo. Pero China motoriza mucho la economía porque es el motor, casi se quiere, del mundo en una gran mayoría. Así como fue Alemania de Europa, China sigue siendo el motor del mundo más que nada. ¿Qué prevé Miguel? ¿Qué puede decirnos Miguel de China? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo puede despertar la economía china? No, en China hay riesgos que sabemos que han venido desde la expansión crediticia, todo este boom que hubo básicamente en el sector inmobiliario, producto de medidas artificiales, de expansivas. Y reitero, de crédito, un boom artificial. Han salido bancos, inmobiliarias con problemas, y en China deberían haber unas correcciones. Pero al mismo tiempo que surgen esos problemas, vemos cómo las mismas autoridades, para tratar de aumentar la dinámica económica, siguen dando incentivos y lo hacen por la parte monetaria. Entonces, China, no hay tanta exposición de otros países a los mercados financieros de China, como sería el caso de Estados Unidos, cuando pasa algo en Estados Unidos. Hay sí riesgos de que de algo suceder, obviamente va a retrasar eso que tú dices, digamos que la recuperación de China a unos niveles como lo que tenía antes. Eso es por un lado. Por otro, se habla mucho de la población envejeciente de China, y por otro lado también de falta de reformas que ya ayuden a esa economía a ser más dinámica. Entonces, sí, están ahí los riesgos que mencioné y la dinámica productiva ni de demanda de consumo interno, y entonces las perspectivas también, porque todo esto no podemos olvidarnos del tema geopolítico, la perspectiva de que China no siga siendo la factoría para el mundo que ha sido, y que se vaya moviendo hacia otros países de producción, como la India, otros países de Asia. Estados Unidos quiere devolver fábricas de tractores y de maquinaria pesada a su país. De hecho, quiere invertir $20,000 millones como incentivo a industriales. Bueno, la industrialización en Estados Unidos amerita no incentivos de medidas artificiales, sino de estructurales, reales. Una muy buena que hizo la administración anterior fue la reducción impositiva, por ejemplo, y desregulaciones. Y también nombramiento de jueces de vacantes que estaban pendientes, más favorables a la iniciativa privada. Y eso ayudó a la economía norteamericana. Para terminar, el tema internacional es amplio, pero para terminar, Alemania-Japón. Alemania acaba de escalar a la economía número 3 porque Japón bajó a la 4, no porque Alemania hizo nada para subir, sino Japón bajó y le dio el lugar por default a Alemania. Pero Alemania sigue siendo un país que tiene muchos problemas de crecimiento. Alemania prácticamente está apagada, ya no es el motor de Europa, como dicen. Pero Japón, al mismo tiempo, baja 4 al número 4, pero tiene una deuda con relación al Producto Interno Bruto de 260%. La ventaja que de esa deuda es que el 90% es moneda japonesa, o sea, la tiene interna. La deuda estatal de Japón es una deuda interna del 90%.
Eso ayuda a que no tenga tanto riesgo cambiario, por así decirlo. Y Alemania acaba de decir que no va a crecer prácticamente en el 2024. No hay crecimiento en Alemania en el 2024, ya lo determinaron. ¿Qué prevé? ¿Qué prevé Miguel sobre una cosa y otra? No, Japón, no le vemos una solución viable a Japón en términos de salir de ese tema de endeudamiento, de las intervenciones que hace el Banco Central con los títulos del gobierno. Es algo que ha pasado en Japón desde hace mucho tiempo. Ahora, ambas economías se mantienen produciendo y siendo importantes. Me refiero a Alemania. Siguen siendo importantes, aunque en términos relativos pudiera disminuir una con relación a la otra. En términos de crecimiento, como bien dices, Alemania se afecte en este año, que también el año pasado sucedió. Pero yo lo que creo es que, más que decirte qué puede pasar ahí, porque la dinámica uno la desconoce, uno no sabe de dónde va a parar esto. Lo que uno aspiraría es que en un momento haya por fin una corrección, Sí. porque es postergar una corrección que en Japón debió haberse sucedido de hace mucho tiempo. Claro, las correcciones son costosas. Entonces, si nos acostumbramos a emitir moneda, a seguir financiando los déficits, a seguir emitiendo deuda, pues, es decir, las expansiones monetarias y fiscales, bueno, eso llega hasta un momento y tú tienes que asumir los costos. ¿Cuándo sucederá en Japón? Uno no sabe, en realidad. En Japón Alemania... tiene un problema de envejecimiento de su población también fuerte. También Alemania tiene algo parecido y yo pienso que habrá economías como las economías de los países bálticos, otras economías que pertenecían a la órbita soviética, que podrían sustituir en algún momento a países como Francia, Alemania, Italia, que tradicionalmente fueron las economías industriales de Europa, a menos que hayan cambios en sus estructuras. Y ahí vamos al tema de las reformas estructurales que uno en estas conversaciones no puede dejar de mencionar. Digamos que la diligencia política alemana a mí me parece más visionaria y más sensata en tomas de decisiones en sentido general que la de otros países, poniendo, por ejemplo, el caso de Alemania en contraste, y podría esperar cambios en ese sentido. Por eso. Pero, Bien. Vamos a hacer una pausa y ya entramos a la economía dominicana. ¿cómo no? No nos corten, quédense con nosotros. Continuamos conversando con Miguel Collado Di Franco. Miguel, economía dominicana. Un año 2023, si se quiere, muy bien. O sea, no un crecimiento robusto, pero crecimiento 2.3, 2.4 o 2.1, por ahí anda, ¿no? 2.1, 2.4. Pero una estabilidad económica, una estabilidad política, estabilidad social. Pero yo quiero hablar con Miguel de la parte fiscal, que siempre hemos hablado de la parte fiscal, porque CRES ha hecho muchas cosas, siempre lo digo. Lo reiterativo no le quita importancia ni vigencia. Y quiero hablar de la parte fiscal, empezar por esa parte, en este tema, por la parte de los incentivos fiscales. Muchos teóricos y muchos creativos, y discúlpame si coinciden o no coinciden contigo, yo coincido mucho con ustedes, como crees, en la parte de la propuesta, sobre que
Unos dicen que hay que eliminarla, otros dicen que hay que reducirla, otros dicen que hay que revisarla. A mí, yo creo que sí, que hay que revisarla. Yo creo que hay que analizarla y hay que revisarla. Y creo que hay que organizarla también. Y sobre todo administrarla. ¿Por qué te digo esto? Porque lógicamente de cualquiera una de esas leyes hay gente que se beneficia que no debería estar beneficiándose. Cualquiera que sea, para no hablar de un sector específico, porque todos se aprovechan de una manera u otra. Y yo te lo digo porque hay gente que construye en zonas, compras solares en zonas turísticas, que están las transferencias eliminadas porque es una zona turística, se aprovechan ese resquicio y hasta construyen como que es para algo y es algo que es muy personal. Y creo que así. Pero ¿qué cree Miguel, qué cree Cres, en este caso ya como representante de un organismo de estudios económicos, sobre realmente de los incentivos fiscales? Apenas están entre el 4.5 y 5% del Producto Interno Bruto, donde el ITEVIS es el 50% de ese paquete. Bien, o sea, me gustaría que me diera tu opinión. Sí, más o menos 40%, las exenciones personales. Mira, vamos a ver. El tema de las exenciones, de los beneficios fiscales, porque hay exenciones, hay exoneraciones también. Correcto. Nosotros entendemos que debe analizarse su origen. ¿Por qué existen? ¿Por qué los agentes económicos los siguen demandando? ¿Por qué para hacer grandes inversiones en República Dominicana, inversiones importantes, o se acogen a una ley específica ya existente o se crea una nueva? Y muchos se van al régimen de zona franca. El ejemplo, el presupuesto del 2024, la ley de presupuesto de 2024, lista 55 legislaciones que existen en el país que de alguna manera crean algún tipo de beneficio tributario. A ese listado yo le agrego uno más, que es un ejemplo que evidencia que todavía vamos a seguir en lo mismo, a menos que hagamos una modificación al sistema tributario. Y me refiero a la ley 57-23 para incentivo de la aviación civil. Promulgada en los últimos meses del año pasado, y esa ley no estaba en el análisis que te mencionaba, que está dentro del presupuesto. O sea, tú le sumas a esas 55 que mencioné anteriormente, esa otra, y tal vez haya una que se me escape, pero creo que no, pero vamos a llegar a 56. La mayoría de esas 56 leyes que están entre exoneración, de incentivos. Algún tipo de de gracia fiscal. Podría ser otro nombre, beneficio, incentivo, sí, gracia, como tú dices. Eso de acuerdo a ese análisis del Ministerio de Hacienda en el presupuesto, en este caso particular DIGEPRES, imagino que fue quien lo preparó. Pero bueno, de esas 56, cuando tú te pones a ver, datan desde los años 40. Está el mismo concordato, está dentro de esa. Exacto. Son unos beneficios. Pero ya hay otras iglesias que también se benefician. Que lo ampliaron. Claro, hay ya otras leyes. Entonces, cuando tú la analizas, te das cuenta que el 71% de esas 56 surgen a partir del año 2000. ¿Qué sucede en el año 2000? Se promulga una ley llamada de reforma tributaria, que fue la primera modificación que tuvo el Código Tributario de 1992. O sea, para irnos, hay 40 leyes de esas que son del 2000 para acá. Si ese es el número que te da, sí. De las 56 hay 40. Sí. Del 2000 para acá. Reitero, en el 2000, ¿qué sucede? Hay una modificación
que para nosotros, desde el punto de vista de cómo analizamos las cosas a nivel tributario, es una contrarreforma, porque va en contra del espíritu del Código Tributario de 1992, Correcto. que era simplificar el sistema tributario. Correcto. Tanto así que al tercer año se bajaron la tasa de impuestos sobre la renta o la tasa de, bueno, en ese momento Sí, estaba unificada la tasa de contribución. la tasa para personas físicas Sí. y también para personas jurídicas, para Correcto. empresas, llega a 25. Correcto, Una tasa así mismo era. una tasa a nivel Que internacional. en ese momento estaba muy entre baja. 30 y 27. Habían de 30. en De esa 30 se lleva a 25 en 3 años. Correctamente. Pero originalmente había estado en 46. Correcto. Cuando se inicia. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se dice, vamos a llevarla a lo más cercano, quienes participaron en esa reforma, a una tasa similar a la tasa efectiva que se estaba tributando en ese momento, que andaba por 20 y algo. Entonces, hay que recordar que en ese momento se eliminaron las exenciones que existían. Por ejemplo, turismo no tenía exenciones. Se vienen a vuelven en el 2001. Luego de esta ley del 2000 llamada de reforma tributaria. Estoy planteando el panorama Sí, sí. para entender. No estamos haciendo un análisis dinámica. ni fijando posiciones, simplemente está haciendo un histórico. Pero vamos a tratar de entender, es el punto de inicio, ¿Qué es lo interesante de esto? que crea el incentivo para que emprendedores, agentes económicos en sentido general, demanden leyes de incentivos fiscales, como usualmente se llaman. Lo que pongo en contraste lo que sucede en los años 90 contra lo que empieza a suceder a partir del 2000 y las modificaciones a la ley o al Código Tributario que se suceden desde el año 2000 hasta la más grande, que es la del 2012. En esos años tú te pones a analizar, es cuando más empiezan a surgir exenciones o más bien leyes específicas para beneficiar a un tipo de sector o de industria. Entonces, primero tú tienes que entender qué le da origen. Le da origen la complejidad del sistema tributario, que se hace más complejo a partir del 2000. Reitero, se cambia el espíritu del 92. Pero por otro lado, tú tienes costos altos en la economía dominicana, en mercados que operan ineficientemente, el mercado intervenidos, el mercado laboral, eléctrico, transporte, hidrocarburos y otros más, pero también tienes costos transaccionales de lo que se le llama permisología, la burocracia, pero tienes también en el término, aunque se haya habido avances, tienen temas jurídicos, todavía hay mora judicial, hay procesos que dilatan y todavía no existe todavía la garantía percibida por inversionistas en ese sentido de lo esencial, que son sus derechos de propiedad. Entonces, ¿qué va a demandar un inversionista que viene a hacer o localmente hacer una inversión una inversión significativa? Sí. Pues va a tratar de minimizar sus costos y sus riesgos. Y hay un riesgo latente también, que surge a partir del 2000 y que tenemos pesando desde el 2012, cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo dice que debe haber un pacto fiscal. Y es la posibilidad cada año de que haya una modificación impositiva. Entonces, para empezar a analizar todo esto, nosotros entendemos que debe haber este marco que te ponga todo en perspectiva. Entonces, vámonos ahora a pensar qué se puede hacer con esas leyes de exenciones, de exoneraciones, de gracias fiscales, como tú le llamas. Es delicado. Sí, deberían abordarse. Y deberían abordarse, ojo, para uno, no desde el punto de vista, partir desde el punto de vista meramente fiscalista, de que queremos recaudar más. Yo lo plantearía desde el punto de vista institucional, de que en una sociedad donde todos debemos estar ser iguales ante la ley, pues unos se están beneficiando más que otros.
hay incentivos, se crean desigualdades. Pero esas desigualdades ya la ponemos en contexto de economía política y ya tenemos una idea de por qué surgieron esas leyes. Entonces vámonos a la parte meramente tributaria o fiscal. Sí debe abordarse. El planteamiento nuestro es que debe haber una verdadera reforma tributaria, que una reforma tributaria, para que tenga su nombre de reforma, debería venir a simplificar, a perfeccionar el sistema que tenemos actualmente y hacerlo más sostenible y a simplificarlo tanto para contribuyentes como para la misma administración tributaria. Eso ayudaría en la misma sostenibilidad de las recaudaciones y hacerlo más oneroso. Es decir, cuando hablamos de hacerlo menos oneroso, sería hacer algo similar a lo que se hizo en los 90 con la reforma del Código Tributario. ¿Qué se hizo que mencioné anteriormente? Tratar de llevar la tasa de tributación lo más parecida a las tasas efectivas que tenemos actualmente. Solamente si tú haces eso, entendemos nosotros, entonces vas a poder eliminar esa distorsión institucional que existe y al mismo tiempo aumentar las recaudaciones vía esa eliminación. Pero tiene otro elemento, que es el de los derechos adquiridos. Hay legislaciones, hay contratos que están establecidos por un periodo de tiempo determinado. Basado en esas leyes. Basado en leyes específicas. Entonces, si estamos de acuerdo con que la institucionalidad es importante, desde un punto de vista que ya mencioné, pues no debemos ignorar esa otra parte, de las instituciones jurídicas en este caso. Entonces, ¿qué sería para nosotros lo óptimo en el caso de esas leyes de incentivo a sectores determinados? Bueno, vamos, reitero, a reformar el sistema tributario como lo describí anteriormente y se va a poder dejar que periman esas legislaciones existentes y que quienes ahora mismo están beneficiando solamente lo hagan hasta el momento que termina la ley. Que termina esa ley y ya no se otorguen nuevas. Eso para nosotros sería, desde el punto de vista jurídico, institucional, el mejor escenario. No puedes, y de nuevo, habiendo llevado la tasa de tributación a lo más cercano a una tasa de tributación efectiva. En el caso del ITEVIS, bajarlo a... Bueno, me estoy metiendo ahí, iríamos a otro tema, que es el ITEVIS, ya no son legislaciones específicas. Correcto. Pero en el caso del impuesto sobre la renta, irlo bajando en un periodo de 3 años hasta el 16, el caso del ITEVIS, donde hay muchas exenciones que crean distorsiones y muchos vasos comunicantes y se prestan a evasión, pues también había que reducirlo a una tasa de 10%. Pero en ese cálculo del 4.55 que está el ITEVIS, es un ITEVIS calculado contablemente, porque nunca se ha cobrado. O sea, aquí calculan si la economía, si el ITEVIS fuera para todo el mundo, como no es para todo el mundo, vamos a poner este paquete de productos que nunca pagó ITEVIS. Si lo pagara, entonces es el sacrificio fiscal que tiene el gobierno, y por eso dicen gasto tributario. Por eso le llaman gasto, aunque el término por no eso es correcto. por eso es que CRES, cuando digo lo cree la institución, para que la gente no entienda que CRES del verbo, es que plantea que se amplíe la base, casi que se le ponga a todo el mundo y que se haga una sola a 10. Tengo entendido que fue la propuesta, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ustedes proponen que sea para todo el mundo, o sea, que todos los productos paguen, incluyendo el arroz. Sí. Porque para poder eliminar eso, o sea... Para eliminar distorsiones. Correcto. Quedarían Quedarían algunos productos exentos, como los medicamentos, y algunos servicios también, como salud, educación y otros. Y de alimentos todos, o se dejan la canasta básica, como carne, arroz, habichuela. ¿Tenemos que ir a una pausa? No, termina. No, sí. Es porque la idea es importante. Pues entonces vamos a dejarlo del ITEVIS entonces para la última pausa. Sí. Pero sí yo creo que ojalá pueda dar el tiempo, no del tiempo, para agarrar algunas de esas leyes
y si no quieres dar tu opinión, yo la doy la mía, porque tengo el derecho. Pero yo creo que la ley de cine, creo que hay que revisarla grandemente. La ley, lamentablemente ya no se puede, pero la ley de incentivo fronterizo, como le llaman, que es la 1220... No recuerdo el número. No. Es algo por ahí, porque ya cambió a 1221, una cosa así, o 2421. Antes era 2801, porque fue el año, ahora fue en el año 2021. Bueno, el tema es que la prolongaron a 30 años. Esa hay que dejarla tranquila ahí ya, por 30 años. Sí. Ahora, creo que es muy importante que distingamos entre exenciones y exoneraciones. Correctamente, estamos de Y acuerdo. en el tema de cine hay exoneraciones. Hay exoneraciones. Como lo hay en otros esquemas de Pero hay los incentivo. dos. En el de cine creo que están las dos figuras impositivas. Está incentivo y está exoneración. Pero En la parte de los legisladores sí es la más exoneración. importante porque tú tienes, por un lado, claro, empresas que vienen a producir películas acá Sí. y entonces, bueno, pues tienen un crédito fiscal porque obviamente no están establecidas aquí, pero tienes la posibilidad, como existe en otros sectores, porque no es el único, tú lo digo porque tú lo pusiste de ejemplo, de empresas de otra actividad, de invertir dentro de esa industria, contar de que si se aprueba el proyecto, eso pasa por un directorio, como pasa en diferentes tipos de inversiones, pues tú ya no vas a pagar de tu impuesto sobre la renta la parte del mismo que invertiste en esa industria. O sea, tienes una exoneración de impuestos. Correcto. Estás desgravando tu renta en el monto que invertiste. Vamos a hacer la pausa para hablar entonces del ITEVI, pero algo rápido. A mí me gusta la idea de incluso que el salario que está ahora mismo mencionado entre 34.500, de 34.500 bajo no paga nada de cosas. A mí la idea que yo propongo es que llegue eso solamente a 20.000. O sea, que a partir de 20.000 no se paguen, pero que se pague aunque sea un 10 o un 5%, porque creo que eso no empobrece a nadie. Pero esa es mi posición, no es la posición de Miguel ni de más nadie. Nos vemos en el próximo segmento. Quédese con nosotros. Continuamos con Miguel Collado Di Franco. Tenemos 8 minutos, Miguel, nos dice producción. Vamos a hablar entonces de eso que queremos, que es bueno aclarar, exoneración, exención. Sí, en el segmento anterior hablamos de las exenciones, Sí. de cuando una empresa determinada que está dentro de una industria o un sector invierte en otro para acogerse a los beneficios que existen en ese otro sector. Ok. Es decir, diciendo, bueno, sacando parte de lo que podría ser su base imponible de tributación. Lo que nosotros decimos es con una reforma como la que explicaba anteriormente, pero refresco por si alguien nos está viendo ahora mismo, una reforma que baje las tasas impositivas y simplifique el sistema tributario, pues no tendría sentido esto. Y esto no es un beneficio, no es un derecho adquirido, es una potestad que te da por la aprobación de un directorio determinado. Entonces lo que proponemos en nuestra propuesta, valga la redundancia, es que quien quiera seguirse acogiendo a estas exenciones lo puede hacer, pero va a tributar a la tasa vigente al momento de entrar la reforma. Que quede claro, si usted quiere desgravar parte de su renta, lo puede hacer, pero en vez de acogerse a una tasa inferior, que proponemos que llegue al 16, bueno, pues usted va a seguir tributando a la tasa del 27 y se le da la potestad de hacerlo. Claro, Ya. la gente obviamente va a hacer el cálculo y Entonces no me conviene.
Pero eso está incluido porque, bueno, se les respeta el derecho a hacerlo. Vamos a hablar de Pero ITEVI, ese no es un Miguel. derecho adquirido, ojo. Y es la aclaración eso es lo que- que eso es lo esa que es la tú quieres. aclaración que quiero hacer. Eso es lo que tú quieres porque los derechos adquiridos no se pueden violentar para no crear un problema jurídico. Correcto, Sí. correcto. Vamos a hablar del ITEVI, Miguel. El ITEVI es muy complejo, muy complejo. De hecho, dicen que es el impuesto que más se evade. De hecho, yo no estoy de acuerdo en que es el cálculo que hacen. Yo creo que hasta tú mismo lo has dicho acá, que se va de entre 55 y 45%. La tasa efectiva a nosotros nos da 10%. Se va de bastante. Se evade mucho. Sí, hay oportunidades de ¿Tú evasión. crees que porque es alto o porque es un hábito y una ya parte de la cultura del dominicano de evadir el ITEVI? Es que tú ponías el ejemplo, decías como, y mucha gente lo hace, y es como, y se va a grabar bienes como alimentos. Bueno, los alimentos procesados ahora mismo ya incluyen ITEVIs. Sí, Tú lo sabes. el claro. yogur está pegando ITEVI. No me refiero a eso. A que productos procesados que pudieran estar exentos de impuestos, desde que tú lo pasas por un proceso de una molienda, de un empaque, donde intervienen diferentes procesos. Sí. En muchos de esos tú pagas ITEVI como productor, pero no lo puedes compensar. El ITEVI es un impuesto en cascada. Entonces, esos ITEVI que tú pagaste, al estar exento el bien, ¿por qué sucede? Se lo transfieres al consumidor. Correcto. Entonces, Pero la carne cruda no paga ITEVI, pero No, si pero la es que- cocina y la sirve, sí paga ITEVI. bueno, ya estamos hablando de un restaurante, pero yo me Exacto. refiero a productos que puede comprar la gente ahora mismo o servicios que puede consumir cualquier ciudadano que están siendo más caros porque el ITEVI está incluido dentro de sus costos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque por el hecho de que esté exento no quiere decir de que no esté impactando En el precio. en el precio a la gente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que al tú tener tantos bienes exentos conviviendo con otros que están grabados, pues hay lo que uno llama vasos comunicantes. Entonces, se puede prestar esto a algún tipo de evasión. Y la evasión que existe en el ITEVI se multiplica en el sentido de que las ventas que no se registraron por por el concepto que sea, también tienes otro efecto, que es que no van al impuesto sobre las rentas. O sea, ya tú no lo estás registrando en tu estado de resultados. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que mantener, ya desde un punto de vista fiscal estrictamente, mantener todas estas distorsiones te está generando un problema de tipo en las recaudaciones, en la sostenibilidad. Y se prestan muchas cosas. Entonces, tampoco es qué criterio hay de que unos bienes deben estar exentos, otros no. De verdad podría ser discutible, pero entendemos que nivelar la carga tributaria sería lo mejor, limpiar el sistema tributario y no permitir que alguien se pueda favorecer por el esquema actual que existe de tantas exoneraciones. En una posible reforma fiscal para el 2025, con la propuesta de ustedes de bajar el ITEVI al 10 y llegar escalonadamente desgravándolo, el impuesto sobre la renta, creo que hay una propuesta de ustedes que llega hasta aquí, hasta el 16. Uh-huh. ¿Tú crees que eso podría resultar en que con los malos hábitos que tienen los dominicanos a que el Estado recupere menos dinero, o usted tiene el cálculo de que al contrario crecería 3%, 4% del Producto Interno Bruto? Definitivamente sería más
atractivo, tienes menos incentivo para tú no solamente evadir o irte a la informalidad, sino también para eludir impuestos. Y eludir es desde el punto de vista ya legal. Es simple y llanamente buscar las maneras de tú poder minimizar tu carga tributaria. Y eludir implica costo. Entonces, porque tú tienes que buscar a alguien que te haga el esquema. Entonces, si tú haces más caro, tener que buscar en términos relativos, porque lo haces más atractivo definitivamente irte a la formalidad e ir a pagar una tasa atractiva. El potencial de la República Dominicana, y lo demostraron las reformas de los 90, cuando hubo una reducción significativa de la pobreza, del empleo, un incremento en los ingresos reales. No existían, y esto hay que repetirlo mucho, no existían esos esquemas de supérate, de aliméntate. Me faltó preguntarte esas cosas, pero en otro programa será. Nada de eso existía, y el ingreso real se incrementó, la pobreza disminuyó. El potencial de República Dominicana con un sistema tributario diferente sería único. Para cerrar. Bueno. Y tengo lo último. Sí. Y está ya montada la vía de compensar a los deciles de ingresos más bajos con los mismos esquemas que ya están montados para, si se quiere, no seguir usando el sistema tributario para compensarlo, sino a través del gasto focalizado. Para cerrar, ¿en qué tiempo cree Miguel y cree la institución que dirige, ya como algo institucional, que absorbe la sociedad dominicana, la economía dominicana, una reforma fiscal y que la gente diga, bueno, definitivamente era mejor que se hiciera? Porque tú sabes que va a venir muchas reclamaciones, muchas protestas. Si se hiciera una reforma de este tipo, sí, 6 meses, 9 meses, un año más tardar, se estarían viendo los resultados, los cambios, definitivamente. Sería una República Dominicana diferente en términos de atraer inversión. Por eso yo estaba de acuerdo en que empezáramos en el 21, pero bueno, eso me quedé yo solo en el desierto. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias a ustedes por permanecer ahí. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.